La Organización para la Vacunación de COVID-19. Nuestro análisis. ¿Qué es el COVID-19? El coronavirus es una familia de virus en los humanos. El coronavirus causa infecciones respiratorias que pueden ir desde una gripa común hasta enfermedades más graves como neumonía, el síndrome de respiración de Oriente Medio, MERS, o el síndrome respiratorio agudo severo, SARS. Los síntomas, pues tener tos, estornudo, fiebre, dolor de cabeza. De acuerdo con el ministro de Salud en México en el 2020, el primer caso de COVID-19 se detectó en México el 27 de febrero del 2020. El 30 de abril, 64 días después de este primer diagnóstico, el número de pacientes aumentó exponencialmente, alcanzando un total de 19.224 casos confirmados y 1.859 9.67 fallecidos. De acuerdo con el Ministerio de Salud en México del 2020, la mayoría de los casos de COVID-19 se ubicaron en la Ciudad de México. En un estudio de la Secretaría de Salud Federal, SSA 2020, se encontró que la edad promedio de los pacientes fue de 46 años. De los 12.656 casos confirmados, el mayor número de infectados ocurre en el rango de edad entre 30 y 59 años. Y hubo una mayor incidencia de hombres que en mujeres. Los pacientes fallecidos tenían una o múltiples comorbilidades, principalmente hipertensión, diabetes y obesidad. Esta es una tabla de los casos positivos y defunciones de COVID-19 en los municipios del Estado de México. Bueno, nosotros podemos observar que las estrategias sanitarias implementadas por el Gobierno de México para la contención y mitigación de COVID-19 no han sido las mejores, pues se vio una falta de organización tanto en el Gobierno federal como en las instituciones de salud. Ahora que ha llegado la vacuna, la organización debe ser primordial para evitar aglomeraciones, saber quiénes fueron los que ya obtuvieron sus dosis, etc. Cuando nos vacunamos no solo nos protegemos a nosotros mismos, sino también a quienes nos rodean. A algunas personas, por ejemplo, las que padecen enfermedades graves o quienes tienen muy bajas sus defensas, en algunas ocasiones no se les aconseja vacunarse contra determinadas enfermedades o a su respuesta que no protege como personas sanas. Por lo tanto, la protección de esas personas depende de que los demás nos vacunemos y ayudemos a reducir la propagación de tales enfermedades. Bueno, aquí se muestra una tabla del estatus regulatorio de las vacunas contra el virus del COVID en México, y esto lo publicó la Secretaría de Salud, donde aquí tiene el tipo de vacuna, la plataforma, las dosis que se van a implementar, las fases que tiene el estatus regulatorio en México, la fecha de autorización y su estudio clínico. El calendario de aplicación de las vacunas contra el coronavirus en México son el diciembre de 2020 a febrero de 2021, va a ser solamente al personal médico. En febrero a marzo de 2021 a personas de 60 años para adelante. En abril a mayo de 2021 personas de 50 años y más. Abril a junio de 2021 personas de 40 años y más. Y de junio de 2021 a marzo de 2022 personas menores de 40 años. Nuestro diseño, vamos a planificar la organización en los centros de vacunación, recopilación de datos sobre personas que ya fueron vacunadas y cuántas dosis se les aplicó en los municipios de Coacalco y Ecatepec, y diseñar la base de datos. Bueno, nuestro primer punto a seguir es contar con un espacio amplio considerando el número de personas que serán vacunadas. El segundo es cada módulo de vacunación ocupa un área de 500 metros cuadrados sobre la cual se colocan sillas cómodas en filas separadas con 1.2 metros de distancia entre ellas y con una separación de 9.0 metros de adelante hacia atrás.
También deberá contar con una mesa para la papelería, formatos y registros. En el interior del inmueble debe haber filtros sanitarios con higiene de manos y disponibilidad de cubrebocas y silla de ruedas. En el número 5, coordinaremos con la persona responsable del área médica las actividades que se desarrollen en el módulo de vacunación para que éste opere adecuadamente. Aquí podemos ver el esquema. Acudir a los centros de vacunación, el gobierno les pide llevar su CURP e INE para acreditar que son las personas que dicen ser y su edad. Control de salida, verificación de entrega de formato y comprobantes de vacunación y recomendaciones para el alivio de efectos secundarios. Y por último, recopilación de datos sobre qué personas recibieron su vacuna, qué vacuna fue aplicada. La codificación de base de datos está diseñada para y no pretende ser un sustituto de la codificación de campos. La codificación de base de datos ofrece un nivel de seguridad adicional, ya que los parámetros de la LCA no protegen a las bases de datos almacenadas localmente. Base de datos documentales. En esta clasificación encontramos al más potente de los datos, ya que éste busca la información de forma exhaustiva y con ella la probabilidad de resultados positivos en la búsqueda de información. Este es un diagrama de cómo podría estar desarrollada nuestra base de datos. En esta se determinan cuáles serán los atributos que se van a registrar de cada paciente, cómo van a estar relacionadas y pues cuál sería el dato más importante para la base de datos. Y esta sería una base de datos creada con algunos de los atributos. Ya con esta tabla se van a ir generando los registros de cada paciente. Se va a registrar su nombre, la fecha en la que fue atendido, el tipo de vacuna, su edad, la vacuna que fue aplicada y ¿cómo? En la etapa de prueba, esta es como un ejemplo de cómo se vería la base de datos, ya con algunos de los registros ya almacenados. Esta es una tabla en Excel, porque aún así todavía no se hace la base de datos, pero es como un ejemplo de lo que nosotros queremos demostrar. Con esto tendremos una mejor organización y un mayor control de las vacunas, ya que en el momento, ahorita en las sedes hay muchísimas personas que llegan y están formadas, esperando desde la mañana y cosas así. Entonces, con esta base de datos, cada persona va a tener un horario y una hora específica para llegar y así tendremos mayor control de los datos.